Sí, Padre, en el precioso nombre del Señor Jesús. Te agradecemos, Señor. En tus manos colocamos todo nuestro ser, toda nuestra condición humana. Y te entregamos también todo ambiente espiritual. Y te invocamos a ti, Señor. Venimos a ti por la sangre del Cordero, pidiendo la obra de tu Espíritu Santo, tu presencia, Señor, y tu obrar. Encomendamos todo lo que somos, nuestra nada, en tus manos. Amén. Y te pedimos que podamos recibir de lo alto. Y que tú nos ayudes en esta hora a todos. En el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, Señor. Hermanos, vamos a continuar, no lo de esta mañana, que fue algo que en el momento el Señor estábamos tratando, sino lo que ha ido quedando en el tintero de las dos primeras charlas que hemos tenido, no hoy, sino ayer. Ayer empezamos por 1 Corintios capítulo 2, mirando aquellas frases que nos hablan de la sabiduría reservada para gloria de la iglesia de parte del Señor. Amén. Y luego continuamos en el capítulo 2 mirando que ese conocimiento que viene del cielo, de las cosas que ojo no vio ni oído yo, son por el Espíritu, y estuvimos deteniéndonos en lo que es el Espíritu. Amén. Cómo el Espíritu opera en nosotros. No terminamos de leer ese capítulo 2 y hoy vamos a verlo junto con otro pasaje que se encuentra en una de las epístolas de Pablo a Timoteo y que se relaciona con ese capítulo 2 y que tiene que ver con el depósito de Dios y dos aspectos del depósito de Dios. Entonces, voy a ir abriendo en esos dos pasajes, en el de Timoteo, ¿verdad? En el de Timoteo y en el de Corintios, 1 Corintios 2. El de Timoteo es la segunda epístola en el capítulo 1. Entonces vamos a ir marcando allí esos dos pasajes, vamos a abrir porque vamos a compararlos uno con el otro. Si usted puede marcar por una parte el capítulo 2 de la primera a los Corintios y por otra parte el capítulo 1 de la segunda a Timoteo. Amén. Y vamos a ver cómo empatan y se complementan y se enriquecen mutuamente estos dos capítulos y cómo nos muestran dos aspectos, los dos espirituales, acerca del depósito de Dios o de lo que leíamos la vez pasada, lo que Dios nos ha concedido. ¿Amén? Entonces, a ver, vamos a ir allí donde quedamos, en la 1 Corintios 2, para que tomemos esto desde allí, desde el 9, donde lo dejamos la vez pasada. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Por eso nos detuvimos en la consideración del espíritu humano y de la relación del espíritu humano con el divino. Dios nos reveló a nosotros estas cosas por el Espíritu. Porque, y ahí explicaba eso en lo que nos detuvimos, el Espíritu, aquí es el de Dios, todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres
sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre. Y aquí está con minúscula. Entonces note que hay el espíritu eterno y divino de Dios y el espíritu humano creado del hombre, creado por Dios y formado por Dios dentro del hombre. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, o sea, los hijos de Dios, la iglesia, no hemos recibido el espíritu del mundo. Ahora aparece otro espíritu, también con minúscula, el espíritu del mundo, pero dice que nosotros no lo hemos recibido. O sea, el mundo sí lo ha recibido y espero que nosotros no lo recibamos. Lo dejemos afuera. Amén. Entonces dice así: sino el espíritu, o sea, no hemos recibido el espíritu del mundo y sí hemos recibido el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y ahí nos detuvimos y decíamos que esta frase es como una especie de paquete que nos llega del cielo, que en otro lugar se llama un depósito, una encomienda, un encargo, un legado que Dios colocó en el Espíritu, para que el Espíritu nos pase Él mismo, haga realidad el Espíritu mismo lo que Dios nos ha concedido, lo cual es un tremendo paquete. Mejor que cuantos millones de dólares, de pesos, lo que sea. Esto es mucho más, porque veíamos que el propio Padre, por medio del Hijo y del Espíritu, es lo primero que nos ha concedido. Y además de eso, nos ha concedido todas las cosas. Porque recuerdan lo que recordábamos de Romanos, donde dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que nos dio con Él todas las cosas. O sea, nos dio al Hijo. Y nos dio con el Hijo todas las cosas. ¿Ve? Por eso dice: el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con el Hijo todas las cosas? Todas las cosas son nuestras si recibimos al Hijo. El problema es que a veces queremos las cosas sin el Hijo, pero Dios nos da es al Hijo. Y en el Hijo Él mismo se nos da. Y como decía el Hijo, el Padre y yo vendremos y haremos morada con Él. Y lo demás es añadidura. ¿Y qué es lo demás? Todo. Todas las cosas Dios las considera añadidura, porque Él mismo se nos quiso dar, ¿verdad? Entonces, por eso esa frase, que aunque aquí no le explicas, si nos detenemos a meditar en ella, hay mucho contenido en esa frase. Lo que Dios nos ha concedido. Ahora fíjense en la siguiente frase, el verso 13. Lo cual, o sea, lo que Dios nos ha concedido es una realidad interior espiritual. Pero esa realidad también se declara con palabras. Es una realidad que se habla. Como el Señor Jesús dijo: mis palabras son espíritu y vida. Espíritu y vida es el contenido interior, pero ese espíritu divino y la vida se expresan a través de palabras vivas. Por eso dice aquí: lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos. O sea, lo que hablamos, la iglesia, es acerca de lo que Dios nos ha concedido. Por eso dice: creí, por lo cual hablé. Entonces, cuando hablamos con fe, entonces transmitimos aquello que Dios nos ha dado. Lo que nos ha concedido también lo hablamos. Y hablamos cosas que son propias de la iglesia, que no son del mundo, sino del cielo, de Dios, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de la iglesia. Es una sabiduría exclusiva de la iglesia, que es lo que continúa diciendo este capítulo. Pero entonces yo quiero llamarles la atención a dos aspectos de este contenido. Lo interior, vamos a decir, el espíritu, la realidad de la cosa, lo que Dios nos ha concedido. Y también
las palabras que enseña el Espíritu, que son el Nuevo Testamento, para transmitir estas cosas. Y vea la otra parte, lo cual también hablamos. O sea, lo que hablamos, el hablar del Hijo, el hablar de Dios, el hablar del Hijo, el hablar del Espíritu, llega a ser el hablar de la Iglesia. Y ese hablar es acerca de lo que nos ha concedido. Lo cual nos ha concedido, lo cual también hablamos. Y ahora dice, para que, como hicimos el contraste la vez pasada entre las dos sabidurías, la divina que viene de Dios y la otra que es terrenal, animal y diabólica, o simplemente natural, aquí también hace ese contraste. Mirémoslo en la Biblia. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, o sea que no se trata de repetir a carne y sangre, sino de estar atentos en nuestro interior al mover del Espíritu, y el Espíritu nos da las palabras que es el dar testimonio, confesar, proclamar lo que Dios nos ha dado, lo que Él nos ha hecho, lo que somos en Él. Entonces vemos que hay el aspecto interior, que es el contenido, y el aspecto del hablar, que es la ortodoxia, las palabras correctas, las que realmente se ajustan y, como aquí dice, se acomodan al contenido. Entonces hay un contenido interior, porque nosotros no hablamos solo palabras. Amén. Claro que hablamos palabras, pero no solo hablamos palabras, compartimos lo que hemos creído. Amén. Y esa fe es la que nos pone en contacto con la realidad del Espíritu. O sea que las palabras son no solo sonidos, vientos, sino espíritu y vida. Amén. Entonces aquí dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras. Aquí hago explícito lo que está implícito. Las palabras que enseña el Espíritu. Entonces note, por ejemplo, ¿cuál es el ejemplo de las palabras que enseña el Espíritu? El Nuevo Testamento. Eso es. El Nuevo Testamento son las palabras que inspiró el Espíritu y que ahora el Espíritu nos las hace entender, nos concede creerlas, y al creerlas las disfrutamos y las compartimos con fe. Y es una simiente inmortal que puede hacer que una persona perdida tenga vida eterna, sea limpiado de sus pecados, nazca de nuevo, participe de la naturaleza divina y viva la vida eterna. No es cualquier cosa lo que la iglesia habla. Tú puedes ir a la universidad y te hablan de muchas cosas, pero si no te hablan de esto, pues bueno, podemos ser ingenieros, podemos ser abogados, geólogos, astrónomos y muchas cosas, pero no podemos ser salvos. Solo la iglesia es salva. Solo la iglesia puede conocer de verdad a Dios, al Hijo, la salvación y muchas otras cosas que de aquí a poco necesitamos desglosar los principales pilares de esto, de lo cual hablamos, que es lo que Dios nos ha concedido. Pero entonces estamos tomando conciencia en esta tercera parte, en este tercer capítulo, estamos tomando conciencia de esos dos aspectos, el interior y el exterior. Lo que nos ha concedido, esa es la realidad interior, lo cual también hablamos, es la ortodoxia de la palabra. ¿Ve? Y entonces dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras que enseña el Espíritu. Las palabras que enseña el Espíritu, que aquí están recogidas en la Biblia. Las palabras que Jesús habló no eran de Él solo. Él dijo, yo no hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta busca su propia gloria. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es fiel y verdadero. O sea, Jesús no hablaba sus palabras, sino las palabras de su Padre. Dios hablando en la tierra por medio del Hijo. Y ahora dice el Hijo, el Padre y yo vendremos y haremos morada con Él. Y no se preocupen allá cuando lo lleven a... Recordamos ese pasaje de Mateo 10,
ante los magistrados en la época de la persecución. Nosotros no estamos dependiendo de algún libro que nos aprendimos de memoria, aunque sí valdría la pena aprendernos la Biblia o los principales pasajes de memoria, pero nosotros no estamos confiando en nuestra memoria, estamos confiando en la persona viva del Señor. Entonces dice, en aquella hora os será dada palabra, porque no sois vosotros solos, sino el Espíritu de vuestro Padre que mora en vosotros. El Espíritu de nuestro Padre es el que quiere que confiemos en Él y que no estemos preocupados con cosas nuestras, sino invocar a Él y estemos ocupados de Él en oración, en espíritu, sabiendo que nosotros mismos somos nada, no podemos pretender nada, pero Él nos ha dicho que confiemos en Él. Él dice, abre tu boca. Tú abre tu boca confiando en mí, abre tu boca y yo la llenaré. Entonces Él la llena con el contenido espiritual, que es lo que Él nos ha concedido. Porque a veces, ¿cómo vamos a hablar qué color tiene esto, qué sabor tiene? Si es Cristo, si es la salvación, si es el perdón de los pecados, si es la fidelidad de Dios. Y esas son para nosotros realidades que hemos creído y que el Espíritu las hace reales. El Espíritu es la realidad de todo lo que Dios es y nos ha concedido. Primero se nos ha revelado en el Hijo y se nos ha dado en el Espíritu. Y entonces vamos a comparar esta parte aquí. Y dice así, todavía falta terminar el 13 para ver cómo se acomodan las dos partes, la de adentro con la de afuera y la de afuera con la de adentro, la dinámica, el carisma con la ortodoxia, amén, las palabras rectas, las palabras bíblicas, pero en su vida, en su espíritu. Entonces aquí lo acomoda así, dice, lo cual también hablamos, lo que Dios nos ha concedido, eso es el interior. Lo cual también hablamos, es el ortodoxo, esas son las palabras inspiradas. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña, qué lindo poder decir esto con fe, las que enseña el Espíritu. El Espíritu nos enseña las palabras, el Espíritu nos da las palabras para testificar el Señor. Cómo me ha alegrado con ustedes cuando veo que proclaman al Señor, que les sale del corazón diciendo lo que significa el Señor para cada uno de los hermanos. ¡Qué alegría! Eso no son solo palabras, esas no son solo proclamaciones, es una alegría que proviene del toque verdadero del Señor. Él pone esas palabras, Él llena nuestros corazones de ellas y las proclamamos. Y esas proclamaciones son espadas en el mundo del Espíritu. Amén. Y entonces ahora dice así, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y así que aquí hay dos cosas, que las dos son espirituales. Lo de adentro, que es lo que Dios nos ha concedido, eso es espiritual. Pero eso lo hablamos con palabras que también son espirituales. Entonces, el contenido espiritual se canaliza a través de las palabras espirituales y uno se acomoda con el otro. Porque a veces no se acomoda la realidad espiritual con las palabras. Si le ponemos la cosa humana y Señor, empieza a patinar esto y aquello. Pero cuando hay un acomodo, un ajuste entre el interior y el exterior, ese es el ministerio del nuevo pacto que tiene el cuerpo de Cristo. ¿Ve? Es el Espíritu del Señor fluyendo espontáneamente a través de los hermanos y el Señor le va dando la palabra, el Señor le pone la carga de lo que debe decirlo y lo dice con las palabras que el Espíritu le va dando y tú sabes cuándo la tinta ya se acabó y cuándo hay que cerrar. Pero a veces también sabes que se quedó la mitad de la tinta y si no se pudo compartir ahora, bueno, vamos a esperar el turno para otra ocasión. Pero está adentro. Por la gracia, algo que no merecemos,
ni que podemos gloriarnos por eso, pero que tampoco podemos negar que lo hemos recibido, y para nosotros es lo más grande, que es recibir a nuestro Padre por medio del Hijo, y recibir al Padre y al Hijo por medio del Espíritu, y el Espíritu nos pasa todo lo que es del Padre, lo que es del Hijo, todo lo que el Hijo en su divinidad, en su naturaleza divina, que son esos atributos comunicables que Él quiere comunicarnos. O sino también todo lo que Él consiguió, el botín que Él consiguió a nuestro favor cuando Él vivió. Porque ¿qué decía Él? Él decía así: Padre, por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Eso es parte de lo que Él nos ha concedido, su vivir humano. Él nació como un hombre, él hubiera podido aparecer así como algunos esperaban al Mesías, como una especie de Superman que viene volando y llega ya a Roma. ¿Dónde está Nerón? Aquí está, va al infierno. ¿Y dónde está Pilato? Por allá escondiéndose, venga para acá. Algunos esperaban que el Hijo del Hombre iba a venir así como Superman, pero así no nos hubiera podido ayudar, porque nosotros no somos Superman. Nosotros nacemos como bebés súper frágiles, que los tienen que cuidar, dar la lechecita, limpiar, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y ir creciendo en estatura, ir creciendo en gracia, delante de Dios, delante de los hombres, etcétera. Como dice ahí en Lucas del Hijo, que creció en esos distintos aspectos. Entonces Él tenía que venir así como nosotros, como un niño. Niño nos es dado, hijo nos es nacido, ¿verdad? Y fue creciendo y fue siendo probado en todo conforme a nuestra semejanza. Y Él, como Dios, no tiene que aprender nada, pero como niño y como hombre tenía que crecer en estatura, en gracia, en sabiduría. Y dice que por lo que padeció aprendió. Porque los hombres tenemos que aprender, y si Él se hizo hombre tenía que aprender. Y aprendió sufriendo, aprendió padeciendo, dice experimentado en quebranto, pero no pecó. No pecó, pero sí sufrió. Y sí padeció, y sí fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, y Él tenía que pasar por ahí para podernos ayudar, porque Él estaba en sí mismo perfeccionando el hombre para ser el varón perfecto, y luego ser el pan que nosotros comemos, la comida y la bebida que nosotros bebemos y comemos y bebemos, para que Él pudiera santificarnos a nosotros. Él tenía que ser santificado Él. Así que Él no solo vino a morir, Él vino a vivir la vida humana de manera perfecta para podernos ayudar. Y eso es parte de lo que Él nos ha concedido. Nosotros no podemos ser perfectos nosotros mismos. Por eso nosotros dependemos de Él. Pero dice que Él escogió lo que no es, lo menospreciado, para vencer al que dice ser algo por medio de lo que es nada. Nosotros somos nada, como nos dice también en Corintios, que Él escogió lo necio para hacer nuestra sabiduría. Si nosotros no fuéramos necios, nosotros pensaríamos que somos sabios. Pero ¿cuál sería nuestra sabiduría? La animal, la terrenal, la diabólica o la humana, como dice aquí. Pero no tendríamos la divina. Pues Dios nos dio la sabiduría divina, que consiste en temer a Dios. El temor de Dios es la sabiduría y es el principio de la sabiduría. Y Jesús vino en el espíritu de temor de Dios y en otros espíritus, o sea, en el espíritu séptuple. Dice que el Hijo del Hombre vino, mire el espíritu séptuple, los 7 espíritus de Dios en que vino Jesús. Vamos a leerlo allí en Isaías 11, porque allá en Apocalipsis se hace referencia a los 7 espíritus de Dios. Entonces Isaías 11 nos dice así, desde el 1, saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí era el papá de David. Entonces nació David, por quien vendría el hijo de David, que es el Mesías. Por eso al Mesías se le llama David,
porque antes de que naciera, pues estaba dentro de David, en los lomos de David, y era David. Pero de ahí vino la simiente del hijo de David, y David era hijo de Isaí. Entonces al Mesías se le llama una vara del tronco de Isaí. Isaí tuvo varios hijos. Ustedes saben que el menor de todos esos hijos era David. Casi, mejor dicho, Samuel, si no pregunta, ¿acaso no tienes otro? Y ahí estaba por allá, ni lo tenían en cuenta. Era el último que estaba por allá cuidando las ovejas. Pero ese es el tronco, esa es la vara de ese tronco. El tronco era Isaí, le habían salido como 7, 8 varas, ramas, pero la más pequeñita y más nuevita era David. Y de ahí nació el hijo de David, que también tuvo muchos hijos, pero por uno de ellos fue que vino el Mesías, Jesús. Y entonces dice, y un vástago retorneará de sus raíces. Ese es el Mesías. Y reposará sobre él, y mire los 7 espíritus de Dios en uno solo, que son los 7 ojos del Cordero. Allá en Apocalipsis aparece el Cordero recién inmolado con 7 cuernos y 7 ojos. Y dice que esos 7 ojos son los 7 espíritus de Dios. Y aquí está, ese es este vástago, que tiene los 7 espíritus de Dios, que es uno mismo, pero en 7 aspectos. Y míralo, como un candelero que tiene una vara en el centro y 3 brazos a la derecha y 3 a la izquierda. Entonces la vara del centro es el espíritu de Yahvé, de Jehová. Y ahora vienen los pares, pares y pares, 3 pares, los 7. Espíritu de inteligencia, de sabiduría y de inteligencia. La sabiduría es el temor de Dios y la inteligencia apartarse del mal. Esa es la inteligencia. Una persona que no le teme a Dios y que no se aparta del mal, por más filósofo que sea, perdóneme que le diga, pero es un bruto. Es un bruto. Si no le teme a Dios y no se aparta del mal, es un bruto, por más títulos que tenga ese pobre bruto. Perdónenme que lo diga así, pero juzguen ustedes a ver si es verdad, si no es un bruto. Es un bruto. Porque la inteligencia, dice la Biblia, es apartarse del mal. Y él se metió de cabeza en el infierno. ¿Le parece muy bruto? Bueno, entonces los 7 espíritus. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé. Entonces esa es la caña central. Ahora viene el primer par. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, y ya van 3. Espíritu de consejo y de poder, ya van 5. Y espíritu de conocimiento y de temor de Yahvé. Ahí están los 7 espíritus de Dios, que es un solo espíritu en 7. Amén. Entonces podemos volver allí a Corintios 2 y a Timoteo. Tenemos a Timoteo marcadito, ¿verdad? Entonces estamos viendo aquí el acomodo de lo espiritual interior, que es lo que Dios nos ha concedido, y estamos viendo un aspecto, el vivir de Jesús. Eso nos lo ha concedido Dios, porque Dios nos dio a Jesucristo, el varón perfecto, para que se forme en la iglesia. O sea, todo lo que él consiguió cuando consiguió vivir la vida del varón perfecto, la vida perfecta de un ser humano. Y él decía, Padre, por ellos, o sea, por ti, por mí, por cada uno de nosotros, por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados. ¿Ve? Si él los hubiera santificado, no lo seríamos nosotros, porque él tenía que santificarse primero para poder pasarnos a nosotros. Y por eso la Biblia dice que Cristo es nuestra sabiduría, que Cristo es nuestra justificación,
que Cristo es nuestra santificación, que Cristo es nuestra redención. Y qué lindo es saber que es Él en nosotros y no nosotros solitos. Nosotros somos necios, dice, pero Dios escogió lo necio y nos dio la sabiduría, que es el Hijo. Así que Dios, a los que no tenemos ni sabemos, pues, ¿qué vamos a decir? Señor, enséñame tú. ¿Y cómo nos enseña Dios? Con el Hijo que hemos recibido. Entonces el Espíritu nos pasa lo del Padre y el Hijo, y entre eso está que Él se santificó como hombre. Por eso dice en Hebreos eso, Él es el santo y el que santifica. Entonces al recibirlo, recibimos la santidad. La santidad no es algo que nosotros hacemos, sino algo que nosotros recibimos, y no es una virtud sola, sino que es una persona. El santo es el Señor. Si nosotros confiamos en el santo, descansamos en Él, sabemos que fuera de Él seríamos, como dice Pablo, el peor de los pecadores. ¿Y cómo el peor de los pecadores? Hasta el testamento, porque en la segunda a Timoteo, que es el testamento de Pablo, él dice que es el peor de los pecadores. ¿Y cómo el peor de los pecadores vivió una vida tan santa? Porque el santo es Jesucristo. Y Pablo no se confía en sí mismo, sino en el Señor Jesús. Mire, es como, por ejemplo, cuando van a construir con ladrillos en un segundo piso. Entonces ya está el primer piso, arriba está una plancha y hay que subir los ladrillos a la plancha de arriba para construir el segundo piso. Entonces llega el camión y allá uno de los obreros le manda un ladrillo al otro obrero y el otro lo recibe acá y se lo pasa al otro, ¿no? Entonces viene, cuando me llega a mí o te llega a ti el ladrillo, tú se lo pasas al de arriba y el de arriba lo recibe, y así van pasando los ladrillos del camión a ti y de ti al de arriba. ¿Sabe quién es el camionero que trae un montón de ladrillos para enterrarnos? El diablo. Tenga este problema. Si usted se queda recibiendo ladrillos y ladrillazos, queda enterrado en ladrillos. Ladrillo que le pasa el enemigo: Señor Jesús, mira, te entrego este problema a ti. Inmediatamente aparezca, inmediatamente invoca el nombre del Señor y le pasa el ladrillo al de arriba. ¿Me entiende la figura, el símbolo? No estamos solos para pelear nosotros solos con los problemas, porque nosotros nacimos emproblemados desde la cabeza, la coronilla hasta la planta de los pies, y por nosotros mismos no podemos vencer solos ni a nosotros mismos, pero por eso el Señor Jesucristo venció. Y Él dice: vengan a mí, mírenme a mí, no se mire a usted mismo, pásenme sus problemas. ¿Está cansado? ¿Está cargado? Tráigalo a mí. Entonces es como agarrar la vida del Señor Jesús, ten misericordia de mí. ¿Me entienden? Porque todos somos de esta tierra y no podemos vivir sino por el cielo. Es como un buzo que está allá en el fondo del mar, pero está respirando por aquella manguera el aire de arriba. Y el Señor está arriba y buscamos las cosas de arriba, no las de la tierra. Porque nacimos aquí en la tierra y solo el Señor Jesús pasó por la tierra, venció la carne, venció el pecado, venció el mundo, venció el diablo y venció la muerte. Y resucitó y se sentó a la diestra del Padre. Y hay un hombre en la tierra que es nuestro precursor, nuestro sumo sacerdote, nuestro abogado, nuestro intercesor, nuestro rey, también es nuestro juez. Él es el que abre el libro, es el dueño de todo, el Señor. Entonces nosotros no estamos solos. Él hizo todo a nuestro favor. Yo por ellos, Padre, yo me santifico a mí mismo para que ellos sean santificados. Él se santifica, pero nosotros somos por Él santificados. Él es el santo
y el que santifica. Nadie se puede santificar solo, sino por medio de Él. Cuando el diablo te tire sus ladrillos, tú se los pasas al de arriba. ¿Quién es el de arriba? Nuestro Señor. A la diestra del Padre que intercede por nosotros. Lo invocamos y le decimos Señor. Por eso lo primero que tenemos que hacer cuando abrimos los ojos por la mañana es invocar al Señor y mandarle todos los ladrillos. Sí, así es. Amén. Usted me entiende la figura. Señor, Señor, Señor. No estamos tratando de esconder nada, no estamos tratando de fingir nada, ni de hacer teatro, ni de disfrazarnos, porque si, como dice, si la mona se viste de seda, mona se queda. Así que no se trata de hacer teatro, sino venir al Señor en nuestra realidad cruda y decirle, Señor Jesús, gracias que tú ya venciste todo lo que yo soy y yo fui crucificado contigo y tú resucitaste y me diste tu espíritu. Yo cuento contigo porque si me abandonas a mí mismo voy a hacer lo peor. Así que ten misericordia de mí, Señor Jesús. ¿Ve? Somos realistas y el Señor sabe porque Él es el médico. Él es el médico que conoce a fondo la condición caída del hombre y la condición imposible de la carne agradar a Dios. Por eso tenemos que nacer de nuevo, recibir un elemento nuevo que es el de la naturaleza divina, donde Él es el vencedor ya. No es algo que vamos a conseguir, sino algo que Él ya consiguió y nos lo da y lo recibimos por la fe y nos lo transmite el Espíritu. Ese es el trabajo del Espíritu, tomar lo que es del Padre y lo que es del Hijo. Cuando Él venga, Él tomará de lo mío. Todo lo que tiene el Padre es mío. Todo lo tuyo, Padre, es mío, lo mío es tuyo. Y lo que me diste, yo les he dado. Entonces no vivimos solos, ni vivimos haciéndonos nada, no nos hacemos nada. Sabemos que no somos nada en nosotros mismos. Pero el Señor dice, mírenme a mí, no se miren a ustedes mismos. Mírenme a mí, permanezca en mí. Si tú permaneces en mí, mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente libres. ¿Qué nos libra? El Señor. Nunca nada que nosotros somos. Nunca nada que nosotros hacemos. Primero tenemos que recibir de Él para poder hacer con Él en el nombre de Él. Pero primero hay que recibir. Y aún la fe nos la da Él por la palabra. Cuando Él nos promete cosas, Él dice, hijo, estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Hijo, como está escrito, no es tuya la guerra, es mía. Pero si nosotros nos quedamos con la guerra, ¿cómo vamos a vencer? No, Jesús dijo, no hay para qué peleéis vosotros. Estad quietos y ved la salvación de Dios. Miramos al Señor y contamos con Él y Él nos ayuda. ¿Sí o no? Amén. Entonces, seguimos ahora, vamos a pasar de este versículo por lo pronto, el 13 de 1 Corintios 2, donde habla de esos dos aspectos espirituales, el interior y el exterior, y cómo uno se acomoda con el otro. Amén. Ahora vamos a un pasaje paralelo, marcamos ahí porque volveremos, no hemos terminado todavía, pero para empatar con el otro, como nos propusimos desde el inicio. Entonces, segunda a Timoteo, capítulo 1, versículos 13 y 14. Son dos versículos claves que nos hablan de esos dos aspectos de lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos. Amén. Entonces aquí dice lo mismo. Dice el verso 13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. O sea, esta es la doctrina de los apóstoles. En el Nuevo Testamento, que es la doctrina de Cristo que pasó a los apóstoles por el Espíritu. Y Jesús les dijo, el Espíritu les recordará todo lo que yo os he dicho. O sea que en la hora que necesitas, el Espíritu Santo te acuerda este versículo. Y por eso es bueno leer la Biblia, pero leerla en comunión con el Señor.
No se trata de leerla solamente, no. Señor, yo quiero leer en tu presencia, con tu ayuda, la de tu Espíritu, esta palabra tuya, como conversando contigo. No hay por qué andar apresurado, no se trata de cumplir el deber, hoy tengo que leer tal porque es que hice una promesa que voy a leer tanto en un año. No, no se trata de cargarse con rigorismos, se trata de cargarnos en él. Y eso es muy fácil de entenderlo. Por ejemplo, si ustedes estuvieran parados o yo estuviera parado, ya estaría haciendo así y así, porque yo soy gordito, ¿no? Entonces cargo unos cuantos kilos, ¿no? Entonces me siento. Cuando estoy en la silla carga con mi peso porque estoy en la silla. Mi hermano está en la silla, cada uno de ustedes está en la silla, no está en sus propios pies. Si estuviéramos nuestros pies, nosotros cargaríamos. Y hay de los gorditos, ¿no? Los flacos pueden aguantar más, ¿verdad? Así como los que cabalgan los caballos en las carreras, ¿verdad? Que quieren llevar jinetes que sean flaquitos y que no pesen mucho, ¿verdad? Porque los gordos, ¿verdad, hermano? Tú me das la razón aquí, cargo, ¿verdad, hermano? Sí. Cargamos mucho peso y buscamos a ver dónde está la silla porque ya la columna no aguanta tanta panza. Bueno, cuando nos sentamos en la silla, todo nuestro peso pasó para la silla. Bueno, esa es una figura, vamos a decir una parábola un poco burda, pero para entender lo que es estar en Cristo. Estar en Cristo es como pasar el ladrillo al de arriba o sentarse en la silla, ¿se da cuenta? Tú no te quedas con el ladrillo, se lo mandas al de arriba. Tú no te cargas con tu peso, se lo pones a la silla. Y así es lo que hizo Dios, nos puso en Cristo. No estamos solos, estamos en Cristo y también Cristo está en nosotros. Él está dentro, conociéndonos desde adentro, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras angustias, nuestras preguntas, nuestros dolores, nuestras amarguras, nuestras vergüenzas. Todo Él lo conoce de adentro. Pero nosotros estamos, como decir, colgados en Él, así como Él está colgado en la cruz. ¿Se da cuenta? Así como nos sentamos en la silla, ¿verdad? Tiene que ser una silla fuerte. A veces yo me he sentado en algunas que se abren y ¡pum! Me voy para atrás. Pero Jesucristo es una silla fuerte. Él está sentado en el trono más alto, a la diestra del Padre, con el Padre. Y nosotros estamos sentados con Él en lugares celestiales. No estamos solos, nosotros estamos descansando en el Señor. Esa es la fe. No es lo que tú sientas, a veces sientes y a veces no sientes. Pero aun cuando no sientes, eso también está en el Señor. Así que no te preocupes de querer controlar lo que sientes y de manipular emociones ni nada. No te preocupes con eso. Confía siempre en Él. Permanezcamos en Él, porque Él permanece en nosotros. Amén. Entonces, lo que Él nos lo ha concedido es el Espíritu el que lo pasa a nosotros. ¿Se da cuenta? El Espíritu nos comunica. Hay algo en la Biblia, hay una frase en la Biblia, que es una frase, pero hermanos, es una frase que cita o declara una realidad espiritual. Y esa realidad espiritual usted ya se la saben de memoria, pero si no, se la voy a mostrar, especialmente a los más jóvenes. A veces hablo más de la cuenta por causa de los más jóvenes. Entonces mira cuál es la frase que voy a leerles. Una está en Gálatas. Vamos allí a Gálatas. Vamos a Gálatas. Amén. Capítulo está en Gálatas. Pregunta Pablo, ¿aquel que os suministra el Espíritu lo hace por las obras de la fe o por el oír con fe? ¿Las obras de la ley o por el oír con fe? La frase que quiero que ustedes tengan en cuenta es esa que dice así: aquel que os suministra el Espíritu. Y luego pregunta, ¿lo hace por las obras de la ley? ¿Lo hace porque ustedes siempre han obedecido todo y nunca han desobedecido nada?
o porque aquel con mayúscula, que es el Señor, nos suministra el Espíritu. ¿Por qué lo hace? Por las obras de la ley o por el oír con fe. ¿Usted qué responde? Por el oír con fe. Amén, hermanos. Entonces, esa frase, aquel que os suministra, esa palabra suministra, nos está hablando de un río. Jesús dijo, el que a mí viene, de su interior correrán ríos. Y esto dijo del Espíritu que recibiríamos los que creyésemos. O sea, cuando te confías en Él hace fluir un río de su interior, o sea, de su Espíritu, el lugar santísimo del templo, correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que recibiríamos los que creyésemos en Él. Entonces dice, aquel que os suministra el Espíritu. Existe algo que se llama suministro del Espíritu o suministración del Espíritu, también está. Y mírelo, ese otro está en Filipenses. Este primero, ustedes saben que está en el 3.5 de Gálatas, ¿lo vieron? Gálatas 3.5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. O sea, no solo suministra el Espíritu, sino que hace maravillas. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Dice, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? La respuesta es por oír el Evangelio con fe, creerle a Dios, que Él nos da un regalo, no es algo que nos va a vender, no es algo que Él nos va a cobrar. Él sabe que no podemos pagarle con nada. Entonces nos lo regala porque nos ama. Es el don del Espíritu Santo, la suministración del Espíritu. Entonces, ¿cómo lo hacen? Por creerle. Cuando creemos el Evangelio, la palabra de Dios, esta que estamos leyendo aquí, Dios suministra el Espíritu. No somos nosotros los que tenemos que empezar a juzgarnos unos a otros, a ver cómo estamos haciendo nosotros las cosas. No, ninguno merece nada. Esto no es para estar acusándonos, esto es para estar animándonos a confiar, transmitiéndonos el Espíritu, proclamándolo, porque no es una fabricación humana, es un don verdadero de Dios que funciona para el que cree, el que lo recibe por la simplicidad de la fe. Amén. No tienes que añadirle nada, no tienes que pintarlo de nada, no tienes que forzarlo, no, ve al ritmo que Él te lo da. Ve a tu propio ritmo, o sea, al ritmo que el Espíritu fluye en ti. Exprésalo. Tú no tienes que ser como nadie, tú tienes que ser como tú eres. Dios nos ha dado diferentes temperamentos, así que tú tienes el tuyo, no vas a cambiarlo, no vamos a cambiar a nuestro cónyuge, no vamos a cambiar a nadie. El Señor es el que nos va a cambiar. Y ocupémonos, como dice, bueno, porque a veces nos quiere pasar lo que le pasó a Pedro, ¿no? Que Dios le dijo lo que le iba a pasar a Pedro. Y Pedro empezó a pensar, ¿y qué le va a pasar a Juan? ¿Y qué te importa a ti, Pedro? O sea, ¿qué a ti es como a ti que te importa, verdad? ¿Qué a ti? O sea, ¿a ti qué te importa lo que le va a pasar a Juan? Sígueme tú. Sigue el fluir que yo te doy a ti. Sé auténtico, sé tú. No te preocupes por el otro. ¿Quién eres tú que te pones a juzgar al otro? Deja al otro. Pero se cayó, sí. Poderoso soy para levantarlo otra vez, dice el Señor. Así que cada uno siga, mire al Señor adentro. Vuélvase hacia adentro donde está el Espíritu. Y Él está ahí como un piloto que enciende y ¡ta! Te surgió una canción, te surgió un salmo, una oración, o hacer una visita, o alguna cosa, el Espíritu salta en tu interior y te dirige. Amén. Entonces, aquí dice, suministra el Espíritu en el 3.5 de Gálatas. El otro testigo de esta realidad espiritual así expresada es Filipenses.
Y note que Pablo dijo esto cuando estaba nada menos que preso en la cárcel. Esta es una carta de la prisión. Y mire lo que en el capítulo 1 dice Pablo. Vamos al capítulo 1, versículo 19. Inclusive podemos llegar hasta el 20. Filipenses 1, 19 y 20. Porque sé, esto lo sabe porque es alguien creyente. ¿Qué es lo que sabe Pablo? Que por vuestra oración, o sea, los santos oran por Pablo y el Señor les suministra el Espíritu, como también dice Juan, que si vemos a nuestro hermano cometer pecado que no sea de muerte, y dice que no sea de muerte porque a veces Dios ya decidió corregir con muerte natural a alguien. Entonces él dice, no me pidas que ore por ellos, Jeremías. No ores más por este pueblo, porque van a morir. Que los va a llevar Nabucodonosor, va a hacer esto, va a hacer aquello. Entonces por eso Juan sabía que había pecado de muerte, que Dios ya dijo que la persona muere. Entonces dice, no ores más por este pueblo. Entonces dice, si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no sea de muerte, que Dios haya decidido su muerte natural antes de tiempo. Entonces dice, pedirá a Dios. Yo no digo que se pida por el pecado de muerte, dice Juan, pero si ha cometido un pecado que no sea de muerte, que todavía Dios lo deja con vida en esta tierra, entonces dice, pedirá a Dios, pedirá a Dios y Dios le dará vida. Porque el problema de muchos de nuestros pecados es que estamos débiles y no tenemos esa fuente de vida, o la tenemos pero no estamos aprendiendo a sacar agua de la fuente de la vida. Entonces si vemos a un hermano que está débil, entonces le pedimos a Dios y Dios le da vida. ¿Ven? Ahora, si es un pecado de muerte, Dios nos va a decir, como le hizo a Jeremías, no ores más por este pueblo, ya ha hecho demasiadas cosas, ya me lo tengo que llevar. O si la cosa es grave, como Ananías y Zafira, que se tuvieron que morir. Yo no digo que se fueron al infierno, porque la Biblia dice en 1 Corintios 11 que a veces no discernimos el cuerpo del Señor y entonces comemos juicio, pero no es un juicio eterno, sino que somos castigados por el Señor para no ser condenados con el mundo. Para no ser condenados con el mundo, el Padre nos castiga, porque hemos pecado contra el cuerpo del Señor. Entonces, ¿cómo nos castiga? A veces permite enfermedades, a veces debilidades, y a veces dormimos. O sea, nos morimos antes de tiempo. Pudiéramos haber estado más tiempo, pero Ananías y Zafira cometieron un pecado de mentir al Espíritu Santo y se lo llevó. Entonces esos son como pecados de muerte. Y por eso Juan dice que si vemos a algún hermano que comete pecado que no sea de muerte, le pedimos a Dios que le dé vida y Dios le dará vida. Y si no, si hay algo ahí, cuando ya la cosa es delicada, por ejemplo, Dios le dijo a David, no, ese niño no va a vivir. Pero el Señor insistió, pero ese no era plan de Dios. No era plan de Dios porque Betsabé era la mujer de Urías. No era plan de Dios que ese niño existiera. Pero bueno, David insistió, oró, lloró. Dios perdonó a David, perdonó a Betsabé, pero el niño se lo llevó. Entonces a veces hay unas líneas delicadas que uno cruza, que no debe cruzar. Amén. Entonces hay que mantenerse en la fe, en el amor, en la humildad y no insistir. Por el cual, dice Juan, por el pecado de muerte yo no digo que se pida. ¿Por qué? Porque si el Señor dijo, no ores más por este pueblo, Jeremías, es porque Dios ya sabe que Dios va a tener que corregir con muerte prematura, lo cual no es perdición eterna, es un castigo para no ser condenados con el mundo. Entonces el Padre nos tiene que castigar porque nos ama a los hijos. Que Dios al hijo que ama lo azota, a todo el que recibe por hijo
lo reprende y lo castiga. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, dice el Señor. Y a veces el castigo puede ser una enfermedad o una debilidad, pero a veces es que se murió. No es necesariamente que se perdió, sino que se lo llevó justamente para que no sea condenado con el mundo, que si se queda aquí, se pone más grave la cosa, prefiere llevárselo. Amén, hermanos. Entonces, aquí estamos en ese caso aquí, en Filipenses 1, 19. Sé que por vuestra oración, por eso dice orar, si ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte. ¿Qué va a pasar? Dios le dará vida. Por eso dice, sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto, o sea, la oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Note que no solamente dice que Cristo es nuestra vida, sino también nuestro vivir. O sea, la vida aplicada en cada paso, en cada cosa, en cada cotidianidad, es el vivir. Es Cristo en nuestra vida y también Cristo es nuestro vivir. Para mí el vivir es Cristo, dice Pablo. Entonces, por eso vemos aquí eso que se llama suministración del Espíritu de Jesucristo. Como lo dice Gálatas, aquel que os suministra el Espíritu, ¿hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahora Pablo estaba preso, pero sabía que la iglesia oraba por él y le dice, yo sé que por vuestra oración, y esa oración tiene una respuesta, la suministración del Espíritu de Jesucristo. Entonces, hermanos, hay algo muy precioso, que no son palabras, pero claro que hay que hablar de estas cosas, pero no son solo palabras. ¿Ve? Se trata de lo que Dios nos ha concedido. Dios mismo, el Padre, el Hijo, el Espíritu, la suministración del Espíritu, le dará vida. Mis palabras son espíritu y son vida. Vivifica nuestro espíritu, nuestra alma y aún nuestro cuerpo. Porque a veces puedes estar cansado físicamente o enfermo o agotado. Puede ser un viaje, cualquier cosa. Y sin embargo te enchufas en el Señor, así como cuando agarras un ventilador y hace mucho calor y lo conectas, inmediatamente empieza a funcionar. Él no puede funcionar solo, pero si se conecta, inmediatamente recibe fuerza que no la tiene Él, sino que la tiene allí donde se conectó. ¿Y dónde está el tomacorriente del Señor? ¿Sabe cómo? En el Señor Jesús. Cuando tú vienes al Señor Jesús. No estoy hablando de un mantra, de un modo. No, estoy hablando de un contacto con la persona del Señor. Libre como tú eres, no tienes que sentarte así, tomar esta entonación, toditos uniformados a los Hitler, no, nada de eso. Porque no estás confiando en una práctica tuya, estás confiando en la persona, no estás confiando en el invocar, estás confiando en el invocado. Señor, Señor, ¿entiende? La confianza es en el Señor, volverse al Señor. Entonces, ¿qué sucede? El que a mí viene, ahí entra el contacto. Cuando desconecta la luz no hay contacto y por eso se apaga la luz. Pero lo vuelves a tocar y vuelve a haber contacto. Señor Jesús, ten misericordia de mí. Y él dice, el que venga a mí y beba gratuitamente. El que viene a mí yo no lo echo fuera. Entonces te agarra del Señor, hay un contacto. Quizá cuando tú vas a planchar la ropa, pues recién conectado todavía sigue un poco frío, pero déjalo conectado y se va calentando la ropa.
Y ahí empiezas a planchar porque lo dejaste conectada. Y al contacto recibe la energía. Pues la energía es una cosa, pero el Espíritu Santo no es una fuerza, como dicen los testigos de Russell, de Charles T. Russell. No, él no es una fuerza, él es una persona divina. Y esa persona divina nos trae al Padre y al Hijo, porque eso es lo que enseñó Jesús en Juan 14, donde habla del otro Consolador, que cuando Él venga, el Padre viene y el Hijo viene. Y aún el Señor viene. Cuando venga el Espíritu Santo dice, vendré a vosotros. Vendré, o sea, el Hijo viene. Y cuando el Hijo viene, el Padre viene. El Hijo dice, no me ha dejado solo el Padre, el que me envió conmigo está. El Hijo no hace nada sin el Padre. Ni Moisés quería hacer nada. Le dijo, Señor, si no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Y esa debe ser nuestra actitud, Señor. Yo no quiero hacer esto yo solo, ponerme a hacer teatro ahí, para que sirve. Ten misericordia de nosotros, Señor. Te queremos es a ti de verdad. No cumplir con un deber. No, no se trata de cumplir con un deber y forzarlo con un teatro. No se trata de eso. Se trata de verdad acudir al Señor, al invocador, tocarlo con la fe. Señor, necesito de ti. Y eso es lo que Él quiere. Vendrás a mí cuando estés angustiado. Ven a mí. Estás cansado, estás cargado. No sabes qué hacer. No te preocupes. Ven a mí. No sabes ni qué vas a decir en el juicio. No te preocupes. En aquella hora el Espíritu de mi Padre te lo dará. O sea, el Señor nos lleva a descansar. Moisés, todo ese pueblo. No te preocupes, Moisés. Yo te daré descanso. Yo te daré descanso. Entonces el Señor te da descanso. El Señor te da lo que nos ha concedido. Y eso es no por las obras de la ley, sino por el oír con fe. El suministro es por el creer. Y aún el creer es porque Él tomó la iniciativa y nos habló y nos hizo promesas. No temas, estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y Él quiere andar con nosotros y nosotros con Él, así como una novia que baila el vals con el novio. Gracias a Dios que es un vals, no un punk. Porque el punk es patada por la derecha y por la izquierda, ¿verdad? Así es el punk, ¿verdad? No sé si ustedes conocen, ojalá nunca conozcan el punk. Pero el vals no. El vals van al mismo tiempo. Y luego para el otro lado. O sea, van juntos los dos. ¿Se dieron cuenta ayer? Cuando los hermanos cantaron ese canto lindísimo. Y los hermanos bailaron el vals. Así, el espíritu y la novia dicen juntos la misma cosa. Ven, Señor Jesús. O sea, es al mismo tiempo juntos con Él. Dios nos creó para ser su novia. Y Él es el novio. Y el espíritu, entonces, es la guianza de Él. Y lo conocemos en el interior. Y uno quiere ir con Él y Él quiere ir con nosotros. Nosotros lo anhelamos a Él y Él también nos anhela celosamente a nosotros. Y quiere que sigamos siempre juntos para que nosotros lo conozcamos en intimidad y lo representemos. Amén. Entonces por eso estamos hablando de que Dios nos ha concedido ese depósito, lo cual también hablamos, tiene esa parte interior de contenido espiritual y esa parte de ortodoxia, lo cual también hablamos con palabras enseñadas por el Espíritu, acomodando lo espiritual, que es lo que Dios nos ha concedido, a lo espiritual, las palabras que enseña el Espíritu. Entonces, lo que Dios nos da tiene ese contenido interior y esa expresión sana y ortodoxa que vamos a leer ahora aquí en Timoteo. Entonces vamos allí a Timoteo, vamos allá a la segunda Timoteo, versos 13 y 14. El verso 13 nos habla de la parte exterior, lo cual también hablamos, aquí ya lo dijo Juan al revés.
Pero, es decir, no al revés, sino primero uno y luego lo otro. Entonces, 2 Timoteo 1, 13 y 14. Retén la forma de las sanas palabras. Entonces, note, hay que retener la forma de las sanas palabras. O sea, las sanas palabras son las cartas apostólicas, es el Nuevo Testamento. Lo que de mí oíste. Porque lo que de Pablo se oyó no lo dijo Pablo por sí solo, como le dice a los tesalonicenses. Es palabra de Dios y no solo palabra de hombres. Ahí estuvo involucrado el Espíritu. Por lo tanto, no hay que oírlas como palabra de hombres. Si el Señor te envió, aquel que recibe, al que yo envío, así sea un niño, a mí me recibe, porque a veces Dios nos habla por los niños. Porque a veces ya los adultos estamos tan acostumbrados a tantas mañas que ya no creemos, entonces Dios tiene que hablarnos por un niño, como pasó allá en Egipto. Que una mujer de un musulmán, usted ya conoce la historia, se convirtió a Cristo, se hizo cristiana, ella tenía una nena como de 9 años y otra bebé recién nacida, y el hombre mató a la mamá y enterró a las niñas con la mamá, por allá en un cementerio musulmán. Y resulta que Dios hizo que pasados unos días se muriera el hermano de este asesino musulmán, que mató a su esposa y a sus hijas, porque se había convertido la esposa, madre de las niñas, al cristianismo. Entonces, ¿qué pasó? Se murió un hermano de él pasado unos días y tuvieron que ir a enterrarlo, y como era pues el mausoleo de la familia, llegaron allá para enterrar al otro y se encuentran con las 2 niñas vivas que estaban ahí en el mausoleo tranquilas. No les había faltado comida ni nada, y era una niña como 9 años y la otra era una bebecita. Entonces se volvió una noticia porque claro, llegaron con el otro féretro y tal, y se encuentran con eso, de manera que hasta la televisión egipcia fue a consultar y preguntarle a la niña qué había pasado. Y la niña les contó las cosas. No, pues mi papá mató a mi mamá y nos enterró acá, pero ¿y cómo es que están acá? No, todas las días o las noches, no me acuerdo, venía el Señor Jesús, ese que tiene las cicatrices en la mano de la cruz, y le daba alimento a la niña de 9 años, a mí, decía ella, y despertaba a mi mamá para que le dé la leche a la bebé. Todas las noches el Señor despertaba a la madre y le daba el tití a su hermanita, y a ella le traía comida, y estaban las 2 bien, las niñas estaban bien, y el Señor despertaba a la mamá. Y eso la niña lo contaba, y se lo preguntaba por otro lado y contaba lo mismo. Y a ella, claro, le creía porque era una niña que decía las cosas. O sea, Dios a veces usa el testimonio de los niños, porque a los adultos no le quieren creer, pero eso se volvió un escándalo allá en Egipto, en el Cairo. Y esa noticia ha salido y ha circulado, no sé si ustedes ya la habían oído, si algunos no la habían oído, bueno, ya lo oyeron. Sí. Entonces el Señor utiliza aún a los niños, se dan cuenta, porque ellos no van a mentir y dicen las cosas como la vivieron. Ellos, como no tienen los prejuicios de nosotros, no tienen que acomodarse a ninguna cosa ni hacer teatro, son sinceros y dicen lo que piensan, lo que saben lo dicen inocentemente. Amén. Entonces aquí en 2 Timoteo 1:13, el verso 13 se corresponde con aquello que dice lo cual también hablamos, o sea, lo que le estamos diciendo, la ortodoxia, las palabras correctas, las que enseña el Espíritu. Retén la forma de las sanas palabras que de mí, o sea, de los apóstoles, en este caso de Pablo, oíste. ¿Ve? Son palabras dadas por el Espíritu Santo conforme a la promesa de Jesús a sus enviados. Y ahora dice en la fe. Estas palabras son en la fe y son en el amor. ¿Y dónde es la fe y dónde es el amor? En Cristo Jesús. En Cristo realmente existe la fe.
Porque la fe que nosotros tenemos no es solo la nuestra. Pablo en Gálatas dice que la vida que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo, no solo en el Hijo, no solo la fe en el Hijo, sino la fe del Hijo. El Hijo es el que nos da la fe. El Hijo habla la palabra de Dios que el Padre le da, y esa palabra es espíritu y es vida, y nos regenera, nos abre el oído, nos da la fe, y si la recibimos, porque no va a violar, Él llega y te la da y te toca, y tú le abres o le cierras. Y si le oyes, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Esa palabra viene y regenera a la persona, le da vida, porque esas palabras son espíritu y son vida. Entonces dice aquí algo más. Guarda el buen depósito. Ahora esto es lo que Dios nos ha concedido. Esta es la parte interior. ¿Se da cuenta el paralelo de los dos pasajes? Allá había dicho primero lo que Dios nos ha concedido. Ese es el buen depósito. Lo que Dios nos ha concedido. Ese es el buen depósito. ¿Qué nos ha concedido Dios? Él mismo se nos dio. Dios vino por medio de Jesús. Y el Padre y el Hijo vienen por medio del Espíritu a nuestro espíritu para regenerarlo, darle vida eterna, darnos la naturaleza divina, unir su espíritu al nuestro. Es grande lo que Dios nos ha concedido. Porque el solo hecho que el Hijo traiga al Padre, ya cuánto tenemos de nosotros al Padre. Y también dice la vida del Hijo, ¿no sabéis que Jesucristo está en vosotros, a menos que seáis reprobados? Si tú no eres reprobado, sino acepto en Cristo, entonces Jesucristo está en vosotros. No solo el Espíritu Santo, el Padre está en nosotros. Leíamos hace unos días en Efesios, el Padre, un Dios y Padre sobre todos, por todos y en todos. El Padre está en nosotros, el Padre, y yo vendré más. El Padre viene porque el Hijo viene. El Padre viene en el Hijo. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. No me dejó solo el Padre, el que me envió, conmigo está. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo yo, sino el Padre que mora en mí. Él es el que me ha dado mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hacer. Jesús se da cuenta que el Padre le organizaba la vida. Y dice, el Padre ama al Hijo y le muestra lo que Él está haciendo para que el Hijo lo haga juntamente, igualmente con el Padre. El Padre es el que hace las obras, pero las hace con el Hijo. Y ahora la misma cosa. Jesús dijo, el que guardare mis obras, es Él el que hace las obras, pero quiere que tú las guardes, que tú las canalices. Él hace sus obras contigo. Lo que Él te pone a hacer a ti no es para que tú lo hagas solo, sino es porque Él lo va a hacer contigo, lo quiere hacer contigo. El Padre no quiere hacer nada solo, hace todo con el Hijo. Y el Hijo tampoco quiere hacer las cosas solo. Él dice, viene la hora en que las obras que yo hago también vosotros las haréis. Porque yo voy al Padre. Entonces ahora le envía el Espíritu y el Espíritu hace sus obras a través de nosotros. Entonces, por eso uno de los nombres de Dios es Yahvé Nisí. Como Yahvé Jireh es porque Él nos provee. Yahvé Rafa es porque Él nos sana y cura nuestras dolencias. Pueden ser físicas o emocionales o mentales, lo que sea. Y Yahvé Nisí quiere decir que Él es nuestro estandarte, o sea, nuestra vanguardia. La vanguardia es la que nos abre camino. Él va delante de nosotros abriéndonos el camino. Y nos toma de las manos y nos va llevando con Él y nos muestra lo que Él está haciendo para que tú veas qué tienes que hacer tú con Él. ¿Cuál es la parte que te toca a ti? ¿Cuál te toca a ti? ¿Cuál le toca al otro? Porque Él nos mueve así como por ejemplo, si yo voy a rascarme el oído, tengo que mover el brazo, el antebrazo, todo lo tengo que mover.
Si Dios mueve a uno, mueve a todos, como cuando le mostró a Pablo la visión de que fueran a Macedonia y les ayudaran allá a los hermanos. Y dice Lucas, enseguida partimos para allá, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos la palabra. Y Lucas lo dice en plural. La visión se la mostró a Pablo, pero Lucas entendió que ya que Dios lo había ligado en comunión en un equipo con Pablo, moviendo a Pablo, moviendo el dedito meñique, es como mover todo el brazo, todo el antebrazo, los músculos, todo. Y así es lo que hace el Señor. Lo que hace el Señor, Él nos mueve porque nos ama, pero nos hace entender lo que Él organizó, lo que Él preparó para nosotros, porque somos de Él, Señor, somos tuyos. Haz lo que quieras tú. Y entonces Él va contigo y va delante de ti. Ya ven y sí, abriéndote las puertas, abriendo el camino, llevándote. Una vez el hermano Costa Dei, un hombre de Dios, un apóstol del Señor, israelita, un médico y hombre de Dios, a veces el Señor lo llevaba de las maneras que él menos imaginaba. Una vez iba en un jet privado, y Señor, yo hubiera podido ir en clase económica, en cualquier avión. Y se dijo, pero yo quiero traerte aquí. Y el Señor lo llevó en un jet privado de alguien por allá. Como decir, la tumba la había preparado José de Arimatea para él, pero la estrenó fue el Señor Jesús. A veces quién sabe quién se había comprado un jet privado y lo usó fue el hermano. Dios le tenía todo preparado. A veces Dios hace de esa manera. ¿Ve? Él prepara porque como nadie sabe para quién trabaja, porque todos existimos para Dios. Entonces dice Dios que pone al pecador a recoger y se lo da al que agrada a Dios, dice la Escritura. O sea que ya ven y sí va adelante preparándote las cosas y de pronto no sabes cómo Él lo hace, pero Él sí sabe hacerlo. Así que debemos confiar en Él, es el que nos lleva, el que nos trae. Amén, hermanos. Entonces vea, aquí el otro aspecto. Retén la forma de la ortodoxia externa, lo cual también hablamos con palabras enseñadas por el Espíritu. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe del Hijo y el amor. ¿En quién son la fe y el amor? En Cristo Jesús. Él es la fe, en la fe del Hijo. Y ahora dice el aspecto interior, lo que Dios nos ha concedido. Guarda el buen depósito, pero mire lo que dice. Por el Espíritu Santo. Nada sino el Espíritu Santo puede mantener vivo y fresco el depósito. Porque es que el depósito es el mismo Espíritu que contiene al Padre y al Hijo. Entonces, ¿quién puede mantener fresca la palabra de Dios sino el propio Espíritu? Entonces, si uno depende solo de la memoria, si uno depende de algunas cosas, bueno, me voy a proponer, le voy a decir al magistrado y toda la noche dando vuelta en la cama que mañana me tengo que presentar allá y ¿qué le voy a decir? ¿Qué dice el Señor? Propónganse, no pensar que van a responder, solamente ocúpese de mí. Míreme a mí, descanse en mí. Si necesita dormir, pues Pedro se durmió, al otro día le iban a decapitar, pensaba Pedro. Y se puso a dormir. ¿Será que tú podías dormir cuando te van a decapitar como decapitaron a Jacob? Pero cuando estaba durmiendo lo tuvo que despertar el ángel aquí. Levántate. Y se levantó y pasaban por puertas, se abrían las puertas y se cerraban, se cerraban y los guardias ahí, porque los romanos, si un soldado romano dejaba escapar un preso, él sufría el castigo del preso. Si iban a matar al preso, mataban al soldado. Pobres soldaditos. ¿Eh? Que los ángeles fueron sacando a Pedro, que estaba durmiendo. Pero el Señor dijo, no, Pedro, te necesito más en la tierra, así que ya Jacob está descansando, tú tienes que trabajar un poco más, así que sal aquí de la prisión. Y salió y de pronto se encontró en la calle. Inmediatamente se fue a la casa de María, la madre de Marcos, y tocó a la puerta y
Y ellos estaban en la primera cadena de oración. Dice que la iglesia oraba a Dios sin cesar. O sea que no paraban de orar. Quizá están orando 5 y cuando ya se va uno llegan otros 3 y continúan y se van los 5, pero ya hay otros 8. Y no cesaban de orar. O sea, esa es la primera cadena de oración. Ustedes saben que hubo una cadena de oración que duró 100 años. Allá en Gran Bretaña, con los hermanos de esa época, 100 años duraron orando sin parar. Y siempre, antes que terminaran uno, ya empezaban los otros, y antes que terminaran los otros, constantemente había oración a Dios durante 100 años. Y por eso hubo esos tremendos avivamientos con aquellos hermanos, como Wesley y otros. ¿Ve? Es el Espíritu el que guarda el depósito. El depósito es ese contenido. ¿Quién lo hace fresco? O si no, se queda solo algo que repetimos, como un lorito que se aprende de memoria el credo de los apóstoles, o el de Nicea, o el de Calcedonia, y lo repite de memoria, pero es algo exterior, como la gente que repetía en latín la misa, pero sin el Espíritu, el que le da vida a la verdad, el que le da vida al depósito, es el Espíritu mismo es la vida. Entonces por eso dice que el buen depósito se guarda por el Espíritu. Entonces el Espíritu está siempre con nosotros, Él nos fue dado para siempre. Lo que hay que hacer es volvernos al Espíritu, tocar el Espíritu. ¿Y cómo le damos lugar al Espíritu? Jesús dijo, el que a mí viene, es conectarse con el Señor. Señor, el que a mí viene, de su interior correrá el Espíritu, ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que recibirían los que creyesen. Así que nosotros no estamos para hacer teatro, ni manivela, ni cosas, sino para gozar en la fidelidad de su presencia. Tocarlo a Él por medio de la simplicidad de la fe. Amarlo, no estamos en base a méritos propios, sino a su sangre. Y al tocarlo y Él nos toca, eso es lo que hace la diferencia. No queremos salir de aquí si tú no vas con nosotros. Señor, ven con nosotros, te invocamos. Y a Él le gusta que tú dependas de Él. Él también te anhela con celos. Él no quiere que te distraigan en cosas que nadie te lleva aquí para allá, sino que Él sea el que te lleva. Bailar con Él el vals, con el Espíritu. Seguir en lo que Él nos haya preparado, confiando porque Él no faltará. Él hará su parte. Amén, hermanos. Entonces este es el capítulo de ahora. Ver que ese depósito, lo que Dios nos ha concedido, también lo hablamos con palabras enseñadas también por el Espíritu, acomodando lo espiritual de adentro con lo espiritual de afuera y reteniendo la forma de las palabras en la fe y en el amor que es cada uno en Cristo Jesús, y guardando el depósito por el Espíritu que nos fue dado, no vendido, no alquilado, es un regalo de Dios. O sea que podemos vivir en el descanso, en el reposo de Dios, conectados en la simplicidad de la fe, para vivir por el Señor en lo que Él nos haya preparado. Confiemos que Él ya tiene nuestra agenda preparada en el cielo antes de la fundación del mundo, como está escrito ahí en Efesios, lo dice así. ¿Ven? Que no es por obras, sino por fe, pero para buenas obras que Él ya tiene preparadas de antemano. O sea, el Señor ya tiene preparado de antemano nuestra agenda. Y confiemos. Aprovechemos bien el tiempo. Amén. Tocándolo a Él, haciendo el contacto. Y esa es la fe. Y el enchufe del Padre es el Hijo. Padre, en el nombre de tu amado Hijo, venimos a ti. Amén, hermanos. Gracias por soportar todo este tiempo. El Señor sea con nosotros.